La editorial parisina Rive Neuve Edition acaba de publicar Ficciones Mexicanas, libro de la escritora y crítica de arte francesa Christine Frego, en el que nos presenta un amplio panorama del arte mexicano del siglo XX a través de 38 obras de artistas entre los que encontramos a Diego Rivera, Rufino Tamayo, María Izquierdo, José Guadalupe Posada o Francisco Toledo, por citar algunos. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como crítico de arte y gran especialista en el arte mexicano, Christine Frego ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Christine. Buenas tardes, sí. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A usted. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad francesa de Mende, en el sur del país, pero que será en la Sorbona, en París, donde vas a licenciarte en Letras e Historia del Arte. Pero me gustaría que nos contases qué es lo que te lleva a la historia del arte allí en esa ciudad un poco perdida entre las montañas del sur de Francia, que es Mende. Bueno, justamente porque está perdida y muy poco, la zona muy poco poblada, justamente está ese lugar un poco aislado, quizás te incita a la curiosidad. Y también, por una parte, y por otra, es una región bella. Es una región bella, bastante desértica, pero también con selvas, con una arquitectura muy bella de piedra. En fin, entonces, finalmente está rodeada toda su infancia y su adolescencia por una cierta belleza, bastante protegida en esa zona. Y bueno, y poco a poco mi abuela era acuarelista. Mi mamá estudió una especie de bellas artes, diseñaba joyas. Entonces, una familia, un abuelo también que era un defensor del patrimonio, un abuelo que era médico en esa región, que murió muy joven, que era defensor del patrimonio. Entonces, finalmente, una especie de herencia también familiar. Y después México será otro cuento, ¿no? Pero la historia del arte quizás nace de por allí, las ganas de esto, de estudiar arte, pero primero era más bien la arquitectura que quería estudiar. Mende es una ciudad que está perdida en las montañas, pero no lejos de España. Había españoles que pasaban por allí. Lejos sí, está bastante lejos. Están unas 4 horas relativamente. Eran más bien portugueses que había en esta región, ¿no? Más que españoles. Y un día decides subir a París a estudiar literatura, bellas artes. ¿No fue un trauma para ti dejar ese idílico Mende para llegar a París? Sí, una joven efectivamente provinciana, va a la capital para estudiar primero literatura, después historia del arte. Sí, yo pienso que, pero también lo que decía es que es el descubrimiento, el teatro, los lugares para bailar, no sé, una joven de 17, 18 años, al contrario, ¿no? Sin la familia, además. Sin la familia, ¿no? Sin la familia, pero rentando cuartos en familias para que sea más seguro y todo, y después rentando cuartos solita, pero no, es muy estimulante, al contrario, la ciudad muy estimulante, sí. ¿Se sentían todavía los ecos del mayo del 68 cuando llegaste a París? Sí, se sentía, o sea, claro, sí, empecé los estudios después de 68, se sentía mucho y sobre todo había unos ecos latinoamericanos, es decir, la música latinoamericana, finales de los 60, la literatura, claro, el boom de literatura latinoamericana, la música, los lugares de música, los machucambos, no sé cuáles grupos, no me acuerdo, pero entonces me iniciaba con todo, rodeada de todo ese ambiente, y bueno, el Che Guevara, la política, se hablaba de Cuba, bueno, todo eso era un ambiente, un aire así estimulante para finalmente llegar a Latinoamérica. Es cierto, Christine Frego, que una conferencia sobre el arte muralista mexicano te fascinó tanto que te llevó a México. Eso fue exactamente en el Instituto de Arte en París 1. Vino un artista y empezó a contar. Yo nunca había oído hablar del muralismo mexicano, ¿no? Francamente, Rivera y los otros para mí eran totalmente desconocidos. Y este señor muestra esos murales así con el puñal y la política y la hoz y el martillo y bueno, y en ese ambiente ahí que había también, esas pinturas decían algo, entonces decían muchas cosas, decían del país, de su cultura, de sus ambiciones políticas y todo. Entonces eso me fascinó y yo pedí una beca y por milagro de no sé dónde la conseguí, la beca.
¿Te queda un recuerdo de cuando llegas a México? Tenías apenas 20 Sí, años. bueno, tenía un poco más, tenía 25 ya, tenía unos años de historia del arte, tenía la licenciatura, estaba en maestría. Llegó a México y claro que la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, bueno, ya yo venía de una ciudad de 12.000 habitantes, que pues 50 años después tiene siempre 12.000 habitantes. Después París y después México, una aglomeración gigantesca y quedé fascinada también. Es mi primera experiencia con una gran ciudad, una gran urbe, así con edificios, con avenidas enormes, distancias gigantescas y también muy caótica. Y ese caos también para mí fue algo bastante fascinante, ¿no? ¿El español, el idioma, lo aprendes allí en México o ya habías Lo estudiado? aprendí, lo estudié, pero aprendí a hablar mexicano en México. Ahí te queda un pequeño acento Sí, mexicano siempre. sí. ¿Es cierto que allí en México llegaste a conocer a Siqueiros en el 75? Ah, sí, sí, llegué a conocer a Siquei, era estudiante, efectivamente, lo fue a ver a su taller y fracasó la foto del siglo. Yo, joven estudiante de 26 años, con Siqueiros, pero el aparato de foto que era de mi mamá en esa época, imagínense 40 años después, no funcionó y nunca fuimos capaces de tomar la foto. Era uno de los dioses vivientes del arte mexicano, Sí, ¿no? era el único porque se murió. Yo llegué en 72 a México, se murió en 74, 75. Bueno, era bastante fascinante por su prestancia, y bueno, su arte de caballete y su arte mural es muy impresionante. Tiene una fuerza así devastadora, realmente. Vas a pasar 10 años allí en México cuando la beca era solo por 10 No, meses, ¿no? sí, era por 10 meses. ¿Qué fue lo Sí. que hizo que te quedaras? Bueno, varias razones. Hubo razones amorosas, no solamente del país, pero también de la gente y también más precisamente de quedarse enamorada. Pero no fue solamente eso. Después, no puedes conocer un país tan enorme, de esas culturas imbricadas así entre ellas, tan enorme en 10 meses, es absolutamente imposible. Entonces apenas empiezas a hablar más o menos bien, a conocer, a tener amistades y todo, tendrías que irte. No. Entonces yo pedí la renovación y después trabajé para el gobierno francés. Vas a visitar México, imagino, vas a dejar la ciudad, el DF, Sí, ¿Qué eso sí. encuentras en ese país? Voy a visitar el país y voy a ir de dedo, a hacer dedo, lo que francamente pienso que era una locura, pero bueno, en esa época no era tan peligroso como ahora. Lo que descubro son esos tres pisos. Hay un libro de un inglés que habla de esas tres culturas que no están superpuestas, están realmente imbricadas. Entonces descubres que de los pirámides, del mundo indígena, del mundo colonial, pasas de uno a otro todo el tiempo. Y efectivamente es muy interesante, cada vez descubres cosas diferentes y ves que también hay un enraizamiento de la gente con su pueblo, con su cultura, un respeto también a su cultura, que también a mí me gustó muchísimo ese respeto a la cultura, a la tierra, a lo que son, y a pesar de la miseria, a pesar de muchas cosas, y eso yo pienso que tiene que ver también con lo que tengo con mi propia tierra de origen, ¿entiendes? Y una naturaleza exuberante, ¿no? La naturaleza exuberante y estas distancias y esas cactáceas, esos desiertos De cactus. cactus gigantescos, así, árboles casi como catedrales, así gigantescos. Bueno, pero a mí lo que me fascinó más es justamente pasar de este mundo indígena, ese mundo colonial, a la modernidad, a mucha modernidad, pues, sobre todo en la ciudad, ¿no? Y eso, bueno, en Francia es diferente, ¿no? Hay más, hay más, es más, no hay tanta diferencia, digamos, cultural entre el campo y la ciudad. Bueno, bien sûr hay, pero no como en México. Fue difícil tu vuelta a París. Sí, fue difícil, pero yo pienso que todos los amigos que han vivido en México, en Latinoamérica, pero sobre todo en México, han vivido lo mismo. Es decir, en México, no sé si todos los países son iguales, si Perú, si Brasil, que conozco bien, Colombia, Argentina, son países que dejan huellas así tan fuertes, pero todos los que han vivido como yo en México
tuvieron dificultad y nunca se pueden desprender de ese país, de México. Y regresamos todo el tiempo a México. No ha roto los puentes, vuelves muy a menudo. Sí, Acabas de volver. cada año acabo de volver. Sí, Con cada proyectos, me decías, Con ¿no? proyectos, sí, con proyectos. Hubo exposiciones con la Casa de América Latina, hubo libros, este es el sexto, y antes de este libro hubo un libro sobre toda la gráfica que surgió en Oaxaca en 2006 a raíz de los eventos que hubo. Y el libro se llama Resistencia Visual, porque era el nombre que los artistas mismos daban a su movimiento, pero está en francés también, no fue traducido. Y entonces fue más complicada con los derechos para las imágenes y todo, pero todo se resolvió, sí, poco a poco. Volviendo a este libro que acabas de publicar en las ediciones Rives Neuves francesas aquí en París, ¿cuáles han sido los criterios de selección de esas 38 obras que nos muestras? Eso fue complicado. Fue complicado. La idea surgió de un trabajo con niños que se llamaba Conocer a México a través de su pintura. Y después de este trabajo con niños en Oaxaca, yo pensé, ¿por qué no hacer un libro, pero para adultos? Y en lugar de 100 imágenes, escoger imágenes. Y después, para construir este libro, yo tuve que escoger temáticas. Entonces hay 9 temas en este libro, que son temas personales, pero de mi vivencia en México, basados en la historia del arte, la historia tout court. Y entonces, para nutrir esos 9 temas, tenía que escoger obras figurativas y que hablaban de México. Es decir, no todo el arte de México del siglo XX habla tanto de nacionalismo, o de México, de la cultura, en fin, también hay obras abstractas y todo. Pero entonces yo escogí obras figurativas para poder justificar y hablar del país a través de esas obras, que son pretextos para entrar en un país también. Estas obras las agrupas por capítulos con calificativos que prefiguran el trabajo del artista como exuberante, sí, heroico, inmortal, mestizo, urbano, volcánico. Precolombino. Así es el arte mexicano, todo eso es el arte mexicano. No es solamente el arte, es el país. Sobre todo es el país, finalmente es el país que es el punto de partida. Y como el país y el arte para mí son cosas intrínsecamente ligadas, sí, es el país para mí es exuberante, es patriótico, es revolucionario, es mestizo, es urbano, es precolombino, es volcánico, es el país que es así. El país devoto es así. A la Virgen de Guadalupe, por cierto. El guadalupano también, y entonces si es así, el arte también... Ciertos artistas, ciertas obras a lo largo del siglo XX corresponden a esas definiciones, pero que son mías en realidad. Cuando llamo el libro Ficciones Mexicanas, es que una obra de arte siempre es una ficción de la realidad. Eso no es una cosa totalmente, es una interpretación, digamos, de la realidad. Y bueno, hay cosas... Lo primero, Cristina, que salta a la vista en tu libro es la relación que tienen los mexicanos con la muerte. Sí. Estoy pensando en obras de José Clemente Orozco, también Francisco Toledo. Sí, es verdad. ¿Qué tiene de peculiar? ¿No tienen miedo a la muerte? No, justamente es para exorcizar, para alejar este miedo, efectivamente, que se ríen de la muerte. Y lo más sorprendente, cuando me decías, viajaste a México, yo fui... en la época de la fiesta de los muertos, así se llama la fiesta de los muertos. Yo fui en cementerios, yo fui en Janitzio, donde ahí hay toda una procesión y velas y todo. Y bueno, la gente llora, pero también baila, come en los cementerios o en las tumbas. Y entonces, y también esa cosa de la calavera, claro que está en el arte colonial, en la representación de la muerte, también en el arte colonial, en las vanidades y todo, pero José Guadalupe Posada, el grabador de fin del siglo XIX, principio del XX, popularizó esta calavera, y esta realmente atravesó el siglo y los artistas todavía hacen referencia a Posada.
con esas calaveras cotidianas que juegan. Simpáticas. Simpáticas, sí, totalmente simpáticas. La ciudad también es un tema, uno de los temas principales del libro, la Ciudad de México, el DF. Sí. Lo abordan artistas como Francisco Pens o incluso Antonio Ruiz, ¿no? Sí. Es importante la evolución de esa ciudad, esa Sí, megápolis. esa mega ciudad es muy importante, es muy interesante y es interesante ver cómo entre los años, digamos, 20 y 40, los artistas, 40 y 50, y los fotógrafos siguieron ese modernismo, esa modernidad creciente de la Ciudad de México, sobre todo la Ciudad de México, digamos que se desarrolló muchísimo entre los años 40 y 50, es decir, las grandes avenidas, los edificios, los rascacielos, los buildings hacia altos, perdón. Y es muy interesante de ver cómo los artistas, también un movimiento futurista que hubo en los años 20, que se llamaba estridentismo, acompañaron o prefiguraron esa modernización de la ciudad, ¿no? La tecnología, la tecnologización de la ciudad. Y eso sí es interesante. La electrificación, bueno, todo eso está en obras de los 20 a 40. Hasta Frida Kahlo pintó unos hilos eléctricos. Es una cosa, nadie puede imaginarse que Frida Kahlo va a pintar postes con hilos eléctricos. Sí. Que era el colmo de la modernidad. El colmo, ¿no? en los 20. Nadie conoce la obra, claro, porque no es lo que está conocido Frida Kahlo. Los mitos son muy importantes, y mitos como Frida Kahlo, por ejemplo, también, ¿no? Son más que artistas. Sí, son más que artistas. Frida Kahlo ya es un ícono de muchísimas cosas, pero quizás de repente el público en general o el público, digamos, más bien extranjero, está obsesionado, omnibulado, obsesionado por Frida Kahlo, por esta vida extraordinaria, esa mujer, claro, en varios aspectos, su físico, su manera de vestir y su postura ante la vida, una mujer libre que divorciaba, se recasaba y que tenía amantes y que era bisexual. Entonces es una especie de fascinación de esa figura, también con todo su vestimiento y todo, pero el arte mexicano no se resume a Frida Kahlo, lejos de eso, ¿no? La propia Frida Kahlo dudaba de Sí, su valor como Frida artista, Kahlo. ¿no? Yo creo que a Frida Kahlo no le hubiera gustado esta cosa que hay ahora de la gente absolutamente obsesionada por esa figura, y que hace que efectivamente ahora hay una exposición en París, en el Grand Palais, hasta finales de enero. Y hay una sección que se llama Las mujeres fuertes, entre las cuales está Frida Kahlo, que son figuras, claro, que son figuras importantes en la trayectoria del arte mexicano, de esas mujeres que se impusieron como María Izquierdo, Frida Kahlo, en un medio bastante machista, de los grandes de la escuela mexicana, ¿no? De Rivera, Siqueiros y Orozco. Hablando de esta gran exposición en el Gran Palais sobre la pintura mexicana del siglo XX, precisamente, me imagino que te ha hecho feliz, ¿no? Es la primera mitad del siglo XX. Hay obras maravillosas, hay obras fantásticas, hay muchas obras que nadie conocía aquí. Claro que hay obras de Frida Kahlo, unas 4 o 5, hay obras de Rivera, pero hay obras de Orozco, mucho menos conocido, hay obras de Siqueiros, hay obras de María Izquierdo. Bueno, hay muchas obras muy interesantes que muestran el dinamismo y la apertura y también la relación que esos artistas tenían con Europa y también después que tuvieron con Estados Unidos. Es decir, los artistas salían, pero había ese eje que no hay en ningún país de Latinoamérica, un eje nacional, cultural, muy fuerte, es decir, que dominó el arte mexicano hasta los años 50, ¿no? Cristín Feijóo, imagino que has visitado innumerables talleres de artistas en tu vida de crítica. Innumerables, no sé, pero si muchos. tuvieras que quedarte con uno o dos, ¿cuál destacarías? Alguien que te haya impresionado por su personalidad, por su trabajo. A mí me gusta mucho José Clemente Orozco, claro que murió en los 40 y no lo conocí, claro. Me gusta mucho, me parece el artista más... es decir, su violencia gestual, la violencia de su trazo, de sus imágenes. Él no reivindica una postura ideológica como Rivera o Siqueiros. Él es político. Políticamente, su obra es política por sí. No tiene que meter el martillo, la hoz, no. Es un artista político, y esta obra me gusta mucho. Digamos, de los artistas muertos, me gusta mucho Francisco Toledo,
claro, que conozco personalmente, me encanta su obra, siempre me ha gustado muchísimo su obra, lo he expuesto también en exposiciones aquí en Francia, en colectivas. Y un artista que está en mi libro en 3 representaciones se llama Antonio Ruiz, murió también en los 50. Es un artista fenomenal también, con obras muy chiquitas, hay 2 en la exposición de París, muy chiquitas que parecen miniaturas y dice muchísimo en sus obras chiquititas, así como miniaturas, es decir, de como hoja de papel, ¿no? Y este artista es muy interesante. De los artistas mexicanos afincados aquí en París, Sí. ¿tienes algún favorito quizás? Bueno, ya no hay, es decir, no conozco bien la generación muy joven, claro. de los jóvenes no la conozco no tanto. Y bueno, conozco más la generación que ya hace mucho regresó, como Toledo, justamente, como Cuevas, como esos artistas. Y hay una generación entre media que, bueno, que conozco menos, pero como Alberto Ramírez, que está desde hace mucho tiempo acá. Pero Demian Flores ha vivido un poco aquí, pero yo creo que hay menos atracción como hubo antes, ¿no? De París. Y yo pienso que la comunidad artística de artistas mexicanos, digamos, no sé, quizás no se ha renovado tanto, ¿no? Quizás viajan mucho a otros países, hasta Latinoamérica. Para una crítica de arte como tú, Cristina, tan mexicana, ¿cómo no se te ha ocurrido quedarte a vivir en el DF? O en Oaxaca, o en cualquier Justamente ciudad. esa especie de fascinación caótica, de caos fascinante, también de vida. Es decir, hay un afecto también, hay un afecto que desafortunadamente se ha perdido un poco en París, por ejemplo, de la gente, en general, toda la gente de la calle, los taxis, los comerciantes, hay un afecto en esa cosa tan enorme, tan gigantesca. Hay estrés, como en todas las grandes ciudades, pero también hay tiempo para cierto tipo de afecto en la relación así cotidiana, y eso, claro, que es muy agradable. Bueno, están los olores, están las cosas, están el arte barroco, que es una maravilla también de las iglesias que hay en México, y hay las costumbres religiosas entremezcladas con otras, con cosas culturales. Siempre va a haber algo así interesante que sucede en México para mí, ¿eh? En fin, pues ya lo saben, Ficciones Mexicanas, el libro de Christine Frérot que ha publicado aquí en París, la editorial Rive Neuve Edition, está en francés, digámoslo también, Sí. que no se ha traducido, quizás puede ser Bueno, me traducido algún día. encantaría que se traduciera, espero poder, pero es muy complicado, ya es muy caro. Entonces, Bueno, vamos a puede ver. servir de alerta a los editores mexicanos Sí, si les sí, interesa. sí. Aquí está en París este Espero. libro. Muchísimas gracias, Christine. Y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa, Sí. o incluso verlo en vídeo, Sí. lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama esta emisión. Y sobre todo, permíteme también dar las gracias a quien está del otro lado del cristal, es Alexandre Herbip, perdón, no Belip, que me perdone, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización del programa. Gracias de nuevo, Cristina, y mucho éxito con este libro. Gracias a ti, me espero. Un placer. Hasta